Buenas tardes a todos. Primero agradecer al CUDES, a don Roberto Bosca, a los colegas presentes, a todos los interesados que son un público exquisito, porque lo conozco, porque he estado aquí varias veces invitados, y siempre me tocan ocasiones muy especiales. Hoy el honor de compartir una mesa con Luis Alberto Romero, hijo del autor de este libro, como él bien pone, póstumo, que es José Luis Romero, que vamos a ver hoy de qué trata y que es muy profundo. Así que lo vamos a escuchar de sus propias palabras, los testimonios que dejó. Y después de, quienes son parte de mi vida también, de formación en diplomacia, relaciones internacionales y ciencia política, el profesor Mazot, doctor, gracias por estar de nuevo. Y a Carlos Hebel, que también, con el que comparto un origen común de la Universidad Católica en esas épocas. El mundo que asistimos ahora, en el siglo XXI, es un mundo de realismo puro, y a mí me toca darles simplemente 2 o 3 señalamientos como coordinador de esta mesa para que se enriquezca lo que nos va a contar Luis Alberto sobre el libro de José Luis Romero, que es La Guerra Fría vista desde Buenos Aires. Entonces, para que se enriquezca, muy bien ha pensado don Roberto Bosca en que cada uno de los que participamos de o festejamos esta nueva presentación, podamos darle nuestra perspectiva o los conocimientos que nosotros nos toca tener. En el caso mío, bueno, humildemente, como soy docente desde muy joven, gracias a Dios desde que empecé la diplomacia, es un interés que me persigue. Y me lo ha llevado, como sabe bien el doctor Lucero y muchos otros distinguidos doctores aquí presentes, desde la diplomacia a las relaciones internacionales para volver a la docencia de la academia. Eso me permite pensar, primero, en los errores que existen de análisis hoy sobre lo que es la Guerra Fría. Veamos qué es la Guerra Fría, nada más, para escuchar después cómo fue ese análisis que hizo José Luis Romero en el 54 y 55. Porque la Guerra Fría no es, con el facilismo lo decíamos hoy en una charla previa, con que muchos medios de comunicación trataron estas guerras del siglo XXI a las que estamos asistiendo ahora, que son guerras de realismo puro reales, muy tecnológicas, pero reales, descarnadas, sin reglas, como hablamos siempre con el doctor y embajador Lanús, o por lo menos fuera de las reglas a las que estábamos acostumbrados en el derecho internacional y fuera de las reglas del sistema multilateral. Esto es lo que todos sabemos, no es que solamente lo sentimos, no es una cuestión de ideología. Tratemos de ser lo más científicos en este sentido. Este es un mundo que ya aborda el cuestionamiento de todo tipo de normatividad en el sistema internacional. Después esto es trasladado obviamente desde o hacia los estados nacionales, pero en principio el sistema internacional está afectado por esto. Comenzó antes esa decadencia, comenzó ya cuando a fines de los 90 existían 2 o 3 propuestas de reforma de nuestro sistema de Naciones Unidas y todo el sistema multilateral, cuando ya nos planteábamos las fallas que había en el sistema de ayuda financiera internacional o el sistema económico, y se sigue proponiendo. Quienes somos partes de este circuito en el cual tenemos que esforzarnos para negociar el conflicto, porque la diplomacia no es para realizar la paz y entregarla a nadie, esa es la firma final, y en eso la política tiene una gran función, sino que somos una herramienta para la solución del conflicto. Esa herramienta está siendo utilizada como una herramienta que ya no respeta las teorías de las relaciones que nosotros teníamos, ni las normativas del derecho internacional que creíamos que nos conducían. Curiosamente, el origen de la palabra me lo anoté, Guerra Fría. Hoy agarramos la inteligencia artificial y es fácil, ¿no? Origen de tal palabra. Pero esto lo sabía más o menos. Es bastante distinta a la que normalmente se conoce. El escritor británico George Orwell, ¿no?, quien hizo 1984, 1984, Animal Farm, La rebelión en la granja, utilizó este término en un ensayo que se llamaba You and the Atomic Bomb.
Tú y la bomba atómica. Y esto fue publicado el 19 de octubre de 1945 en un periódico británico, el Tribune, y después lo empezó a utilizar en forma profética. Supuestamente de ese término se toma un asesor que utilizó este término para después asesorar varios presidentes de Estados Unidos, que fue Bernard Baruch, hacia 1947, un año después. Y la difusión del término Guerra Fría, porque una vez que se toma el término, la conforma el mismo estado que se había generado de situación de posguerra, que vamos a señalar, y la conforma un periodista conocido, Walter Lippmann, ¿no? Que escribe un libro específicamente llamado La Guerra Fría, después de varios artículos también publicados desde el periodismo norteamericano. Entonces este término tuvo después de 1945 y 46 una, digamos, sucesión de eventos dispersos. Si uno lo tiene que investigar esto, hay que dejárselo a un investigador del CONICET muy serio como el doctor Romero, o como Carlos Hebel o como el doctor Mazot, para que puedan hacer la tesis completa, porque son realmente para hacer conferencias muy completas de esta investigación. Pero si hay que resumirlo y lo tomamos en cronología, los eventos se sucedieron con bastante rapidez. Con bastante rapidez. En 1946, todos saben que había un joven diplomático, George Kennan, que estaba destinado a la embajada en Moscú, que hizo lo que se llamó un telegrama largo. Nosotros los diplomáticos tenemos que escribir muchísimo, ¿no, Julio? Muchas cosas, cifrarlas, meterlas en papeles, ¿no, Gustavo? Y estamos horas y horas y por ahí no se sabe cuál es la tarea. Pues este joven era uno de los más brillantes y escribió lo que se llamó el Long Telegram, ¿no? El telegrama largo, porque se dedicó a analizar cuál podría ser la fuente que pudiera generar intelectualmente algunas ideas desde el occidente para contener las amenazas que se habían generado entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La famosa doctrina de la contención. Obviamente que Kennan vuelve al país después de su destino diplomático y se convierte en un proficuo escritor de relaciones internacionales, creador de teorías de relaciones, y volvió y terminó su vida dedicado a la diplomacia. Pero quiero decir, tuvo una visualización de una de las tantas doctrinas que durante la Guerra Fría influyeron de manera muy, muy terminal. Estas editoriales que analiza Luis Alberto Romero, algunas de las cuales yo tengo en la cabeza porque me dejaron muy impactado, son de una enorme profundidad, no son solamente posicionales o aspiracionales, no son ideológicas meramente. Luis Alberto lo va a explicar porque es testimonial y es personal y hay muchos elementos que pueden jugar en ideología. Pero además de eso tiene elementos que están en el pleno de lo que fueron los años 50 y 60 de la Guerra Fría. Las Naciones Unidas, como bien señala Archie Lanús, tenía la idea de un solo mundo, sin ningún tipo de discriminación. La Carta de Naciones Unidas sigue fresca, vigente. No existe la palabra ni comunismo, ni socialismo, ni república, ni democracia. La gente cree que está escrito ahí. No, nada de eso está escrito. Nada de eso. Era la aspiración de un solo mundo único, que obviamente al conformar ya el formato de Naciones Unidas fue roto, y que con la fuerza del enfrentamiento y la guerra nuclear que comienzan a hacer en la carrera armamentista la Unión Soviética y Estados Unidos, ya no tenía sentido en pensar en ese one world. Pero no tenemos que perderlo de vista, porque el siglo XX quisimos siempre tener un sentido pacífico, cooperativista y de solidaridad. Además de que habíamos soportado dos tremendas confrontaciones mundiales que implicaron a todo el planeta. La Argentina también. En corrientes que cada uno va a señalar seguramente su posición, pero la Argentina también, porque había entrado de manera de cumplimiento de esa política exterior pragmática, como se señaló, ¿no?, a Naciones Unidas, y había tratado de mantener lo que después muchos teóricos de las relaciones internacionales llamaron como teorías de autonomía relacional, ¿no? Un justificativo que lo tienen todavía lo utilizan muchos,
el justificativo de la autonomía relacional, ¿no? El país podía tomar y dejar lo mejor y ser ecléctico en este sentido para mantenerse en las dos ecuaciones que marcaron la Guerra Fría. Son 3 puntos: la bipolaridad, la diferencia política estratégica, que es oeste y este, las diferencias que se marcó en el sistema económico-social de vida, capitalismo o socialismo, y 2 últimos que me parecen, que agrego yo, que me parecen muy importantes. Uno, comprender la fuerza que tiene la idea del fascismo todavía después de haber propuesto One World o varios sistemas de democracia, que fallaron. En el pacto de la Guerra Fría fallaron. Tuvieron que sostenerse bajo la doctrina de la contención, de la disuasión, ¿no? Y mantenerse con eso, con el espíritu más sencillo. Y después fallaron porque tengo yo anotados, no lo voy a leer hoy, pero más de 21 conflictos y crisis importantes. Del lado de la Unión Soviética ustedes las conocen, la primavera de Praga, la intervención que hubo en diversos países importantes como Checoslovaquia, Polonia en 1980, bueno, cualquiera de las que ustedes tengan, la guerra de Vietnam. Son casi 21 conflictos que podemos enumerarlos y si quieren se los dejo como reflexión para decir qué es lo que sucedió. Esto es lo único que interesa en las relaciones internacionales, las cosas reales que han sucedido. Y termino con una última reflexión. Nos afectó mucho en América Latina y compitió esta batalla de ideas, de posicionamientos y de posicionamientos económicos de dependencia o no dependencia en América Latina. La Argentina específicamente se reposicionó en varios gobiernos después de la Guerra Fría. Y en esos reposicionamientos es donde la batalla quedó en lo que todavía seguimos hablando de que es más o menos dependencia, más o menos autonomía o más o menos alineamiento, que es ya la finalización de la política exterior de un país, pero bueno, que está otra vez instalado. Hasta acá llego yo. Esta es la coordinación central para entender la idea de la Guerra Fría. Vamos a lo importante. Antes de los analistas, vamos a escucharlo a Luis Alberto Romero y a esta joya que trajo, que es La Guerra Fría, vista desde Buenos Aires, hecha por su padre, José Luis Romero. Buenas noches, muchas gracias por la presencia y agradezco muchísimo a mis compañeros de mesa, particularmente a Vicente Mazzotti y Carlos Hebel, que en verdad se me ocurrió a mí invitarlos y creo que son las personas adecuadas, más adecuadas para esto. Este libro es de José Luis Romero, no mío. Yo simplemente hice de editor. Y José Luis Romero fue un enorme, un gran historiador argentino, muerto hace 50 años prácticamente, y que se sigue leyendo mucho. Estos editoriales escritos en 1954, entre 1954 y 1955, son un aspecto muy marginal de su obra y, como les voy a explicar enseguida, es bastante circunstancial el hecho de que los haya escrito. Pero hay otra cosa que me parece llamativa, digna de un comentario, que, como ustedes saben, los editoriales de los diarios importantes no son firmados. En La Nación hay un equipo que hace los editoriales y ese equipo no es público. Cuando uno se entera a alguien, cuando alguien le cuenta a uno, yo soy el que escribo los editoriales, pero por favor, de tales, pero por favor no lo comentes, algo, ya estoy adentro, me digo, ¿no? Ya conozco la cara de uno o dos de los editorialistas. De modo que, como dice el título, el emblema del diario desde su fundación, La Nación es una tribuna de doctrina, y si uno tiene que ponerle una firma posible a una editorial del diario La Nación, que es un diario muy
identificado con su fundador, diría, bueno, aquí está hablando Bartolomé Mitre o alguien que asume la voz de Bartolomé Mitre. Y el caso es que cuando el vicedirector del diario lo invitó a mi padre a escribir estos artículos, mi padre era, bueno, fue toda su vida un socialista, afiliado al Partido Socialista, no militante del partido porque no le gustaba la conducción del partido de Nicolás Repetto y Américo Ioldi, que le parecía muy conservadora, pero que después de 1955 tuvo una militancia intensa. Entonces, la duda para la cual no tengo una respuesta es ¿cómo es posible que un socialista sea invitado a hablar, a asumir la voz de un diario tan especial como La Nación? Bueno, una primera respuesta es que mi padre era, como se decía en esa época, hombre de la nación, pese a todo. No, pese a todo no, era un hombre de la nación, muy identificado con el diario que leía religiosamente, donde publicó bastante frecuentemente artículos sobre historia medieval, que era su especialidad. Él fue casi, diríamos, desarrollando su investigación, jalonada por pequeños artículos como los que publicaba en el suplemento dominical de La Nación, y además escribió un ensayo muy, muy importante que se llama Mitre Historiador. Es un análisis muy cuidadoso del doble papel de Bartolomé Mitre como constructor del Estado y como primer escritor de la historia de ese Estado y de sus orígenes, ¿no? Bueno, no es por supuesto un trabajo apologético, pero es un trabajo en el que se ubica a Mitre en un lugar muy importante de la historia argentina. Tenía amigos, varios amigos muy importantes en el diario La Nación, como Adolfo Mitre, Leónidas de Bedia, Manuel Mujica Lainez, que era otro de los editorialistas, y muy especialmente Juan Balmaya, un hombre poco conocido, pero que fue durante mucho tiempo subdirector del diario La Nación, subdirector porque el director siempre fue, hasta hace poco, un Bartolomé Mitre. Y bueno, Balmaya era el equivalente de lo que fue años después, durante mucho tiempo, Claudio Escribano, el jefe de la redacción, el que manejaba todo el argumento del diario. Además de eso, Balmaya era profesor de historia, era asiduo concurrente a un lugar que mi padre también era un activo participante, que era el Colegio Libre de Estudios Superiores, que fue una especie de universidad paralela a la universidad estatal antes de 1946 y sobre todo mucho después de 1946. Además, escribieron juntos en 1940 con otros intelectuales movilizados por el antifascismo en un diario que se llamaba Argentina Libre. De modo que había una serie de vínculos que lo unían con Balmaya y que hicieron que en 1954, cuando José Luis Romero necesitaba imprescindiblemente un trabajo, porque para algo que les voy a explicar enseguida, Balmaya le ofreciera escribir estos editoriales. Probablemente acordaron los términos. Una de las cosas que está clara es que los editoriales no se ocupan nada ni de la Argentina ni de América Latina, que podrían ser las zonas más conflictivas, pero por otro lado, en materia de política internacional, en ese momento, y tal como estaba dada la Guerra Fría, no había ninguna diferencia importante entre lo que pensaba La Nación y lo que pensaba José Luis Romero. De modo que no fue nada complicado la relación. Respecto de las circunstancias personales, José Luis Romero había hecho una carrera normal, buena, en la Universidad de La Plata, donde se graduó, fue designado profesor, era profesor simultáneamente en el Colegio Universitario de La Plata y en el Liceo Militar de la Nación,
Estas eran sus actividades principales. En todas ellas quedó cesante entre 1945 y 1946, junto con una cantidad bastante apreciable de colegas, ¿no? De modo que para un hombre que vivía de sus cargos en la enseñanza fue una cosa complicada. Ya tenía 3 hijos, de modo que todo cayó sobre ese costado de la actividad que había cultivado y que era bastante importante, que era el trabajo en las editoriales. Dirigía 1 o 2 colecciones de historia, escribía prólogos, en fin, todas las cosas que, para dar un ejemplo, yo mismo he hecho en circunstancias parecidas en otros años, ¿no? Pero esto tenía un límite. Ese límite fue claramente en 1948, donde empezó a apelar a conocidos incluso estuvo pensando en conseguir un puesto en la Organización de Estados Americanos en Washington, ¿no? Pero una conexión le funcionó, que es un historiador uruguayo amigo, que en ese momento era ministro de Educación, que le consiguió un cargo en la Universidad de Montevideo. Y en la Universidad de Montevideo estuvo desde 1948 hasta 1953 y fueron, lo recordamos siempre con mi hermana, años brillantes de la familia. Años brillantes porque los sueldos en Montevideo no eran normales, pero con las diferencias cambiarias que había, resultaban muy, muy grandes en la Argentina, ¿no? Y por otro lado, en Montevideo pudo hacer todo lo que hasta ese momento no había podido. Por ejemplo, crear un instituto dedicado a lo que en esa época llamaba Historia de la Cultura, tener alumnos, tener un diálogo académico amistoso con un montón de gente. Él viajaba a Montevideo todas las semanas o semana por medio, estaba en total 3 días y volvía, ¿no? Y entre otras cosas conexas, porque los historiadores estamos muy acostumbrados a hacer cosas muy variadas para ganarnos la vida, la emisora oficial uruguaya, el servicio, el SODRE, le encargó que escribiera libretos para los libretos de un radioteatro histórico, que luego fue dicho, digamos, en la radio por actores de la Comedia Nacional Uruguaya, que en esa época dirigía Margarita Xirgu. Mi padre escribió alrededor de 100 libretos sobre distintos momentos históricos. Mi hermana recopiló una buena cantidad de ellos en un libro hermoso que se me escapa ahora el nombre, pero es el Gran Teatro del Mundo. Gran Teatro del Mundo, ¿no? En fin, a su manera, un mundo feliz, porque luego le quedaban 4 días para dedicarse intensamente a lo que en ese momento más le interesaba, que era el comienzo de su larga investigación sobre los orígenes de la mentalidad burguesa. Esto se interrumpió bruscamente en 1953 por una decisión del gobierno que limitó fuertemente los viajes de argentinos a Montevideo, donde por otro lado existía una importante colonia de exiliados, considerados por el gobierno, quizá con razón, como una fuente de conspiración política permanente. Bueno, la cosa es que eso derrumbó de un día para otro todo el armazón profesional en el que se sustentaba la familia. Y ahí apareció la oferta de Balmaya de escribir un artículo semanal, a veces un poco más, sobre política internacional, cuyos honorarios, un artículo semanal, permitían cubrir los gastos básicos de nuestra familia. Muchas veces le recuerdo esto a Claudio Escribano y me dice que lo importante no es lo que la Nación pague, sino el inmenso honor de escribir en La Nación,
que más que ser pagado debería ser cobrado, ¿no? Pero bueno, en aquellos tiempos, hay mucha gente famosa del mundo de las letras, como Rubén Darío, que vivían de lo que le pagaba la Nación por sus editoriales, ¿no? José Luis Romero era un medievalista. Había sido primero especialista en historia antigua, era un medievalista, había escrito un libro importante ya sobre la Argentina, las ideas políticas en Argentina, pero además de eso estaba muy vinculado con la historia contemporánea, que es lo que le permitió moverse con facilidad hacia este nuevo desafío, ¿no? Enseñaba historia contemporánea tanto en La Plata como en Montevideo. Ya había escrito un libro maravilloso que se llama El ciclo de la Revolución Contemporánea, que lo publicó en 1948, y en el año 51 escribió otro que se llama Introducción al Mundo Actual. Todo eso era el background que le permitía saltar de la gran explicación histórica a algo completamente distinto y que requiere una experticia profesional completamente distinto, que es analizar una vez por semana la coyuntura internacional. Esto es bastante complicado intelectualmente, pero también, en primer lugar, en un mundo anterior a Internet, muy complicado desde el punto de vista material, reunir la información necesaria que debía tener lista el día que decidía escribir un artículo, como por ejemplo la conferencia de Bandung o las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética o la crisis de Berlín o cualquier cosa de esas que requerían tanto la explicación global como saber con precisión quién era el primer ministro o el jefe de gobierno de cada país, para citarlo correctamente, ¿no? Y tan complicado era y tan importante para la familia era que de un modo u otro todos participamos en el soporte para esa tarea, mi madre, mi hermana, yo, cada uno en su modesta capacidad. La mía era muy pequeña porque tenía 9 años, pero mi padre me daba unos especie de quién es quién que se publicaban anualmente, y yo tenía que buscar los nombres exactos de los gobernantes de cada uno de los países, ¿no? Me quedaron grabados los nombres de Molotov, Malenkov, Beria, que era el malo. Bueno, Stalin, por supuesto, era conocido, pero estos eran los nuevos gobernantes de la Unión Soviética y no era fácil recordarlos, así que ese era mi trabajo, ¿no? Estos editoriales los escribió entre el mes de marzo de 1954 y el último se publicó el 14 de septiembre de 1955. Y menciono esta fecha porque desde la Revolución de 1955 la vida de José Luis Romero cambió completamente. Primero fue designado rector de la Universidad de Buenos Aires, después profesor. Poco después empezó a militar activamente en el Partido Socialista y simultáneamente se dedicó a avanzar en lo que más le obsesionaba, que era su libro sobre la Edad Media, ¿no es cierto? Los orígenes de la burguesía en la Edad Media, ¿no? Que formaba parte de un proyecto mucho mayor que concretó Sola Media, que era una historia de la cultura occidental. Menciono esto porque podríamos decir historiográficamente, desde el punto de vista de la producción de un historiador, estos artículos no son relevantes. Mucho más decisivos las otras cosas que escribió, empezando por las ideas políticas en la Argentina, que fue un libro muy leído, ¿no? Cuando resulta que ese historiador murió hace 50 años, ya se podría decir que son
historia antigua y que solo interesan a gente que está rastreando algo en la obra de este historiador, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? ¿No? Yo soy algo así como su albacea y me he propuesto conservar el corpus completo de su producción, primero con ediciones de libros como este, ¿no? Y ahora en una escala distinta a través de un sitio web que me parece que es, no diría que es el futuro, es el presente, y espero que siga siendo el futuro como lugar adecuado para mantener una colección de obras completas, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, ya que estoy publicando todo lo que puedo, hacer este libro, pero nunca pensé que este libro le pudiera interesar a un editor, ¿no? Y le interesó, no al que lo editó efectivamente, sino a otro que quiero mencionar, que es Fernando Fagnani, que es el editor de Edasa. Edasa es una editorial buena, que estuvo muy interesado, pero luego tuvo una enfermedad, perdimos contacto y yo finalmente busqué otro rumbo. Pero antes de tener esa enfermedad, me había dado por teléfono el título que había pensado para el libro, que es La Guerra Fría vista desde Buenos Aires. Hasta ese momento el libro se llamaba Los editoriales de José Luis Romero en la Nación, que es algo que no le llama la atención a nadie, ¿no? Pero Fagnani encontró el título, pero además de eso, para mí, fue la clave para mirar el libro desde otro punto de vista, ¿no? Porque lo que de repente se me hizo evidente con esta sugerencia muy típica de los editores, que son los grandes hacedores de títulos, ¿no? Es que estamos ante algo escrito hace 50 años por un testigo. No un testigo cualquiera, sino un testigo calificado, que está narrando en tiempo real lo que estaba pasando delante de sus ojos. Estas cosas siempre son atractivas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el libro de Stefan Zweig, ¿no? No me acuerdo el tiempo que he vivido o algo así, que es una maravilla. Bueno, no es exactamente contemporáneo, pero son sus memorias recientes, ¿no? De modo que eso yo creo que fue lo que a mí me permitió convencerme de que era importante publicar este libro, junto con otros varios que he publicado con recopilaciones, y en el ínterin, bueno, terminó la vida haciendo que este libro tuviera una rara actualidad, por todo lo que acaba de explicar recién el embajador. La Guerra Fría, vista desde 2026, ya no es un mundo infernal donde la gente vivía amenazada, sino en realidad un mundo bastante organizado, donde dos potencias se las arreglaban con sus desafíos mutuos para mantener un equilibrio que antes nos parecía riesgoso y hoy nos parece casi paradisíaco. Bueno, muchas gracias. Sí, le escuchamos al doctor Carlos Joven. Bueno, gracias. Bueno, primero agradecer a Luis Alberto, te quiero agradecer la invitación, la verdad que es un honor poder presentar ser parte de este panel, sobre todo por todo lo que significa, me imagino, para vos y para tu hermana acá presente también, este libro. Y querría, en el tono, digamos, de las impresiones personales, decir lo que me pasó con el libro, ¿no? Bueno, primero de todo me atrapó apenas comencé a leerlo. Le confesé recién a Luis Alberto que cuando vi el título dije, bueno, no estoy en el tema de la Guerra Fría, yo precisamente estoy en otros temas, y en un primer momento tuve que dar el paso para leerlo, ¿no? Pero cuando empecé a leerlo realmente me atrapó. Y un poco siguiendo lo que decía Luis Alberto recién, me pareció estar presenciando en vivo
semana a semana los acontecimientos de la Guerra Fría por un testigo del momento, ¿no? Contemporáneo. Hay una especie de suspenso en el libro, sobre todo para los que ignoramos toda la secuencia de los hechos o tenemos grandes lagunas. De hecho, me tenía que poner a buscar qué era esto, cuándo había pasado aquello, ¿no? Es un libro que abre la perspectiva de meterse en un periodo histórico casi para investigarlo, recordarlo o aprenderlo, ¿no? Pero todo con ese ritmo vital. No es un libro muerto, es un libro vivo, y eso es lo que primero me atrapó. Al mismo tiempo, en el prólogo él explica, como ahora acaba de contar, las circunstancias personales de la escritura del libro, que lo hacen todavía más sabroso, el hecho de que es un libro casi familiar, diríamos, ¿no? Por supuesto, escrito por él, los editoriales, pero toda una familia desde la niñez investigando con el padre, ¿no? Y haciendo esta búsqueda apasionante que supongo que habrá influido también en la carrera de Luis Alberto, seguramente. Después las características de esta escritura, ¿no? Es una escritura precisa, de una precisión impactante, ¿no? Porque va relatando los hechos, cada uno de los hechos está enhebrado con una enorme precisión alrededor de los personajes, los lugares, las circunstancias, y en el medio de esa precisión fáctica va apareciendo el análisis, como entretejido del análisis. O sea, es una descripción, es una crónica, diríamos, de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo es un análisis dentro de la crónica, y finalmente van apareciendo los juicios de valor, digamos, las apreciaciones agudas que apuntan a algo más que la descripción en todo momento, donde se va viendo la personalidad del autor, que se mantiene en ese estilo de sobriedad, por supuesto, pues se trata de una editorial. Ahí me puse también a reflexionar sobre lo que significa, casi es un género escribir una editorial. Yo también dirijo una revista y es académica, pero tiene un editorial, y cuando te pones a escribir el editorial tenés que cambiar un poco de cabeza, pasar de autor a representante de una publicación, casi es una voz un poco impersonal que uno tiene que impostar, pero fatalmente se filtra la personalidad del editorialista, como bien decía Luis Alberto. Uno puede llegar a descubrir en los editoriales de los diarios a las personas que hay detrás, sin que el tono personal invada totalmente el espacio del escritor, del editorialista, con lo cual se arruinaría el editorial. Y en este sentido, José Luis Romero tiene una sobriedad asombrosa para mantener ese tono sin perderse en una impersonalidad aburrida, diríamos, porque algunos editoriales también pecan por lavados, ¿no? Por no opinar sobre nada, para no quedar mal con nadie. Acá se ve, en cambio, una personalidad definida detrás de los textos. A lo largo de la lectura, pero lo que más me asombró a lo largo de la lectura, y acá puede ser una impresión totalmente personal, fue la actualidad de los textos. Uno mira el título y dice la Guerra Fría, parece algo muy lejano. Sin embargo, leyéndolos, por un lado me sentí, como les decía recién, transportado a esos momentos, pero sobre todo me sentí entrando en lo que sería un entramado histórico en sus inicios, como fueron esos años del 54 al 55, estaba iniciando la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza apenas termina la Segunda Guerra Mundial, o terminando la Segunda Guerra Mundial. Y el momento en que escribe José Luis Romero es un tramo corto de 2 años, donde pasa de todo realmente. Tiene un ritmo tremendo la Guerra Fría, de sucesión de hechos dramáticos y prácticamente en aquel momento amenazantes, porque no se había vivido una situación así nunca en la historia del hombre, podríamos decir, sobre todo por el tema nuclear. Pero a partir de ese entramado, yo sentí, apenas por eso me atrapó el libro, que ese entramado se comunicaba
increíblemente con nuestro tiempo y lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y en relación a esta impresión, querría señalar algunos paralelismos o correspondencias que yo experimenté leyendo el libro, que quizás acá después el doctor Massot probablemente me pueda corregir, como especialista en relaciones internacionales, pero como leo en la materia y como ciudadano común, como lo que es un lector de un editorial de un diario, ¿no? Visto este ejercicio de viaje en el tiempo, cómo me suscitó la posibilidad de una lectura de los sucesos que estamos viviendo en estos meses especialmente, gracias a este escritor muerto hace 50 años. Y a lo largo del libro creí reconocer varios grandes nudos gordianos, podríamos decir históricos, descritos con esta precisión quirúrgica que mencionaba de Romero, que para mí son realmente impactantes. Nudos que él va describiendo en sus editoriales y que llegan hasta el día de hoy, que no se han desatado, por decirlo de alguna forma. Ahí ya estoy hablando como lego, ¿no? El primer nudo que se ve es el nudo de este mundo bipolar, ¿no? Basado fundamentalmente en el enfrentamiento y equilibrio nuclear de las dos grandes potencias nucleares mundiales, ¿no? Estados Unidos y en aquel momento la Unión Soviética, y China, que todavía no había entrado en la era nuclear, pero que estaba asociada de alguna manera a la Unión Soviética, a pesar de sus discusiones internas que también están reflejadas en su libro. Y cómo esta bipolaridad, ahora llamaríamos tripolaridad, con la incorporación nuclear de China, creo que en la década del 60, no sé cuándo tienen la bomba los chinos. Pero lo notable es que este nudo gordiano no se ha roto. Incluso, si uno hace la comparación, obviamente, se va a dar cuenta que, bueno, ya no es la Unión Soviética, sino Rusia, ya no está más el enfrentamiento ideológico del comunismo. Han pasado tantas cosas, y sin embargo, ese equilibrio nuclear, enfrentamiento nuclear, que le da al mismo tiempo tensión y peligro al mundo, también es el que le da el equilibrio para que esa guerra mundial tercera no estalle, ¿no? Bueno, como decía, son varias las diferencias de época, pero me llamó la atención que la situación de empate nuclear, diríamos, con todas sus consecuencias en guerras en terceros países, de alguna manera, más allá de la caída del muro de Berlín, etcétera, sigue presente. Aunque sin estridencias, Romero transmite todo el tiempo esa atmósfera de peligro nuclear y se mantiene, pero al mismo tiempo se mantiene firme en su posición central, que podría resumirse así, me parece, ¿no? Es imprescindible, dice él, que Occidente, encabezado por Estados Unidos, no pierda esta guerra bajo ningún concepto. Estamos frente a una personalidad que no pertenecía a la derecha ni era favorable al imperialismo americano, seguramente por toda la finura de su pensamiento, etc. Más bien era un socialista liberal, podríamos decir, que sin embargo esta convicción la tiene clara frente a lo que era el peligro de la Unión Soviética y del comunismo en general. Es muy interesante ver este aspecto. Un segundo nudo gordiano que me pareció reconocer en el libro y que me impresionó, es el problema de la unidad y la defensa europea. Está escrito en 1954-55 y ya se veían las dificultades de esta Unión Europea naciente para estar unida y ya se veía el problema de cómo se va a defender esa unión. En ese momento era solo Europa Occidental y la cortina de hierro caía en el medio con todos los países del este de Europa en manos de la Unión Soviética. Pero ya se veía claramente, todavía Alemania Occidental no tenía su soberanía, y el rechazo visceral prácticamente, en el caso de Francia, por ejemplo, donde la Asamblea Nacional se pronuncia en contra de la militarización de Alemania Occidental,
que era del lado, digamos, no comunista, y esa dificultad para generar una defensa en común y una unidad en común que ya aparece con fuerza. A pesar de todo el proceso de unidad que tuvo Europa, no lograron, recién hasta los años 90 comienza a discutirse con un poco más de fuerza la posibilidad de una defensa común, que hoy sigue siendo un tema de total actualidad. Si bien Europa todavía no tenía los problemas de la inmigración, ni la caída demográfica, ni la pérdida de sentido vital, diríamos, que hoy tiene, ya se veían en el origen, en ese nudo gordiano que nunca se pudo cortar y todavía está irresoluto. Un tercer nudo gordiano que presentan los editoriales estos y que te hacen vibrar también, es el conflicto explosivo entre Israel y los países circundantes de Medio Oriente. Ya se había desatado apenas se funda el Estado de Israel, pero ver en vivo que estaba viviendo alguien hace tantos años la misma situación, podríamos decir, el mismo conflicto, y que ese conflicto continúe hoy después de tantas décadas, llama mucho la atención. El cuarto nudo gordiano fuerte de aquella época era el conflicto en Asia Oriental, que era el escenario, yo no sé si llamarlo principal, de la Guerra Fría, donde se van a desatar las peores guerras, ¿no? Especialmente la Guerra de Corea, que ya había ocurrido, donde viene la primera sorpresa de Estados Unidos, teniendo la economía más grande del mundo, el poder nuclear, recién ya Rusia lo tenía, y teniendo además toda la energía, el petróleo, el carbón, era una superpotencia mucho mayor, se puede decir, comparativamente de lo que es ahora en relación a otros países. Y sin embargo, de alguna manera no la pierde del todo la Guerra de Corea, pero casi, ¿no? Y luego aparece también un editorial, una serie de editoriales donde se habla de la guerra de Indochina, donde Francia empieza su conflicto en Vietnam, en la actual Vietnam, que luego va a ser el conflicto de Vietnam durante tantas décadas, que finalmente el propio Estados Unidos, con todo su poder, no pudo superar, ¿no? Pero en ese escenario asiático, uno piensa todo lo que pasó después en Laos, en Camboya, en Indonesia, y finalmente después en Afganistán. Un quinto nudo podría ser el de los países árabes, que también son mencionados alrededor de Israel, pero habla de Argelia, se venía la cuestión argelina, y luego otros escenarios de la Guerra Fría que fueron terribles, por ejemplo Angola, Etiopía, todavía no está del todo mencionado, pero ya están insinuados. Y finalmente, otro nudo que aparece, que ya está asomándose con fuerza en el horizonte de las relaciones internacionales y de los conflictos posibles, es Taiwán. Ya arrancaba eso y todavía hoy, después de todo lo que pasó, esa cuestión no está resuelta y más bien podría llegar a ser una de las causas de problemas graves para la humanidad. Actualidad histórica, suspenso, calidad intelectual, todo eso emerge de estos editoriales y algunas preguntas filosóficas que dejo al pasar para terminar y que quizás Vicente Massot pueda empezar a responder. ¿Cuál era la postura de Romero sobre la índole de las relaciones internacionales? Un poco lo que se había planteado al principio. ¿Era un puro idealista, como buen socialista liberal, digamos? Él va mostrando toda la trama de las negociaciones diplomáticas, el funcionamiento de los organismos internacionales que comenzaban. Se nota que es un hombre de leyes, es un hombre de acuerdos, es un hombre de paz, podríamos decir. Pero al mismo tiempo no tiene nada de ingenuo. Permanentemente va advirtiendo el problema de las fuerzas en tensión y además, como les decía antes, tiene una posición realista bastante clara de que Estados Unidos y Occidente no pueden abandonar su posición de fuerza frente al poder soviético y chino. Otra pregunta que me hago es, toda esta sucesión de nudos que la humanidad fue dejando plantados o que se fueron planteando de alguna forma y que no pudieron ser desatados ni siquiera por la caída del muro de Berlín, es llamativo, ¿no? Todo este poder nuclear,
todas esta cantidad de dinero invertido en guerras, todas estas millones de personas muertas, pensemos la cantidad de gente que murió en la Guerra Fría, no sé, 20, 30 millones de personas habrán muerto en todas las guerras de la Guerra Fría. ¿Hasta dónde el realismo de la guerra, imprescindible de alguna manera, por lo menos de la disuasión en medio de la tensión nuclear, es un realismo que puede llegar a ser una sangría finalmente para la humanidad, y si es el precio que hay que pagar por la paz o por esa especie de tregua en el medio de las guerras, de pequeñas treguas que vamos teniendo en medio de los conflictos, o si podría costar un poco más barato, por decirlo de una manera económica, sostener la paz en el mundo, y esa es una pregunta también para los expertos en relaciones internacionales. Por eso le dejo a Vicente Massot. Gracias. Doctor Massot. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Por de pronto, un doble agradecimiento de rigor a todos ustedes por haber tenido la deferencia de venir a escucharnos en el curso de esta tarde, y al mismo tiempo hacer extensivo ese reconocimiento a los organizadores del evento, léase la gente del CUDES, y a Luis Alberto Romero y su hermana por habernos invitado. Permítanme, a modo de marco introductorio, y no lo digo con el propósito de abrir el paraguas y de alguna manera atajarme de cualquier crítica que se pudiera enderezar en contra de lo que les voy a decir, por su insuficiencia, algo que he pensado siempre, y es lo siguiente: quien acepta la responsabilidad de presentar un libro, cuando el mismo es fruto de una compilación, es decir, representa la suma de una serie de partes que son únicas y no son generalmente intercambiables, tiene una dificultad adicional. Me parece que es mucho más fácil encarar la tarea si se trata de una novela, de un ensayo o de un tratado. ¿Por qué digo de esto? Y creo no hacer o no tiene nada de una idea antojadiza. Básicamente porque todo ensayo, toda novela tiene un hilo conductor. Cuando uno trata de la suma y compendio de artículos, de editoriales, de apotegmas, de lo que fuese, uno con lo que se encuentra es con que esas partes, valga la redundancia, son la parte esencial del libro. Y muchas veces hay árboles, pero no hay un bosque. En la medida en que no haya un hilo conductor entre los artículos o los editoriales, cuando uno se plantea la idea, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Me voy a dedicar a hablar sobre lo general o lo particular? Hay libros que son maravillosos, pienso por ejemplo en la serie de artículos dispersos que ese estilista fenomenal español que se llamó Eugenio Montes compiló con el título El viajero y su sombra, donde había artículos desde el Duque de Alba hasta la cuerna del postillón de Munchausen, y desde Dollfuss al doncel de Sigüenza. Entonces, ¿cómo encarar la presentación de un libro así? O piensen ustedes en los silogismos de Émile Cioran. No hay un hilo conductor. Son geniales, pero no hay un hilo conductor. En este caso, me parece que la tarea, de alguna forma, se agiliza y se facilita porque el común denominador que existe en torno de estos 70 y pico de notables editoriales escritos por José Luis Romero entre marzo del 54 y septiembre del 55, están compendiados dentro del contexto de la Guerra Fría. Y entonces hay un hilo de Ariadna que los vincula. Y uno puede decir que los árboles y el bosque se explican y complementan mutuamente. Por lo tanto, ir a lo general o a lo particular. O quizás cabe la idea de hacer un ejercicio analítico, una suerte de juego intelectual de sístole y diástole, de flujo y reflujo entre la Guerra Fría
y algunos de esos editoriales notables de Romero. Dicho esto, como a modo de introducción, permítanme hacer otro rodeo, no para completar lo que dijo Luis Alberto, pero a mí me parece que una de las cosas que salta a la vista y que yo calificaría como dos rarezas virtuosas es, por un lado, el hecho de un historiador, no cualquier historiador, un gran historiador, que llega al diario La Nación llevando, arrastrando unas convicciones, las del socialismo democrático, que no son las del diario de los Mitre. Pero sin embargo, más allá de que el diario La Nación pudiese quedar calificado o ser descrito como un diario conservador liberal, mientras que el editorialista Romero era un socialista democrático, en esa particular circunstancia del mundo hay una tribu intelectual a los que pertenecen los socialistas como Romero y los Juan Balmayo, Bartolomé Mitre de La Nación, que es la comunidad de ideas reflejada en el hecho de que ambos creen en una república democrática y una democracia que tiene que ser republicana. Y eso excede cualquier diferencia y, tratándose de analizar la política exterior, me parece que deja de lado cualquier tipo, como bien mencionó Luis Alberto, cualquier tipo de disputa que quizás se hubiese planteado si esos editoriales hubiesen estado dedicados o si la labor intelectual de Romero a pedido de Balmayo hubiese sido la de seguir la política nacional o quizás latinoamericana. En el prólogo del libro, su hijo dice que una de las cosas importantes y en las que de alguna manera hay que pensar es que es un hombre que escribe, y un poco el título refleja eso, es la Guerra Fría vista desde una atalaya situada en Buenos Aires, a kilómetros de distancia de donde se desarrollan los principales acontecimientos que son objeto de análisis. Yo le agregaría a eso otro dato que me parece fundamental y que es el dato que puede aportar un historiador. El historiador, de alguna manera, lo que hace es, y no creo ser exagerado en esto, tomo el latinazgo subespecie aeternatis. Es decir, ve las cosas desde la eternidad. Entonces, la visión de un historiador y de un historiador de fuste, yo creo que le permite, en este caso, a un editorialista hacer dos cosas. Por un lado, ganar en profundidad y objetividad. Y por el otro, analizar esos datos contemporáneos, esos acontecimientos que se sucedían unos a otros en tiempo real, Bandung, el bipolarismo, el rearme alemán, la comunidad del carbón y del acero, el sudeste asiático y muchos otros temas, atendiendo o con base en patrones de conducta y lecciones que le aporta el pasado. No porque la historia se repita con precisión milimétrica, sino porque la historia tiene eso, que tomando prestada la idea de ese formidable historiador que se llamó Fernand Braudel, el longue durée, las olas de larga duración. Y en esas olas de larga duración uno puede analizar desde la visión de un historiador la política contemporánea, yo diría de una manera única. ¿Cuál es el vínculo de una cosa y la otra? De lo general y lo particular. Yo no podría pasar revista a los 74 editoriales, nadie puede. Entonces uno tiene que elegir algunos. En mi caso es una elección subjetiva, pero que creo que tiene un sentido. De esos artículos, todos los cuales se leen con provecho 70 años después, en un caso para enterarse de lo que estaba sucediendo, para tener una visión general,
Pero en otros, por lo menos en 3 de ellos, que para mí son los básicos, es lo que de alguna manera, al margen de sus títulos y al margen de los hechos que va analizando Romero, están presentes en todos. El primero, la discusión sobre, no voy a entrar y salir en disputas respecto a cada uno de ellos, es tarea de especialistas, me interesa muchísimo el tema, pero ya es tarde y los voy a cansar. Lo primero, la distinción y la no correspondencia necesaria entre la defensa y la seguridad, o la seguridad y la defensa. ¿Esto qué quiere decir? Había todo un grupo de naciones que querían un sistema de seguridad colectiva, pero uno no podía prescindir de la bipolaridad de la Guerra Fría existente entre 2 potencias, cada una de las cuales había armado su propio sistema de defensa. La OTAN y pocos meses después de que termine el periplo de Romero por la nación, la creación del Pacto de Varsovia. Seguridad o defensa. El segundo tema es un tema que Romero plantea en el año 1954-55. ¿Y por qué me parece importante? La Guerra Fría, es casi imposible hacer esto que voy a contestar, voy a decir, y casi es una osadía intelectual. Pero si alguien me dijese, mire, defina la Guerra Fría con arreglo a una frase, tomaría la frase prestada de Raymond Aron. Raymond Aron, en el año 1962, escribe un libro formidable que se llama Paz y Guerra entre las Naciones. Y en Paz y Guerra entre las Naciones tiene una frase redonda, relampagueante, que a mi juicio define lo que es la Guerra Fría. Dice lo siguiente: paz imposible, guerra improbable. Bueno, esta misma idea, sin esa frase, Romero la insinúa y la desarrolla en uno de sus editoriales, y de alguna manera el tema permea muchos de los otros editoriales, cuando habla de una paz según la ha definido Eisenhower. Eisenhower se lamentaba que la paz que se había logrado era una paz injusta. Esa paz injusta, producto básicamente de que la paz de la Guerra Fría es una paz que se genera por un equilibrio de enemistades y que hace la paz imposible, la paz, digamos, segura, la paz verdadera, se torna imposible por esa bipolaridad, por la diferencia abismal entre el capitalismo y el comunismo. Pero que es una paz, de todas maneras, que existe como equilibrio. Porque lo curioso es, o no tan curioso, que en la medida en que la carrera armamentística crece en intensidad, más y más van tomando conciencia las 2 superpotencias que una disuade a la otra y el poderío del cual cada uno es consciente disuade a uno mismo de atacar al contrario, porque significa la destrucción mutua asegurada, otra de las características de la Guerra Fría. Bueno, eso está planteado en un editorial cortos, porque no son ensayos, son editoriales, que se llama Paz insegura, paz justa. Y el tercer editorial, a mi juicio fundamental, que uno podría traerlo a comento hoy y explica mucho de lo que está pasando en el mundo, quizás el más actual de todos, no digo el más importante, es aquel en donde José Luis Romero trata algo que las Naciones Unidas han asumido como tarea, que es una tarea aún hoy inconclusa, y que el editorialista y gran historiador asume que es casi de cumplimiento imposible por las dificultades que existen en definir lo que es un agresor justo. El título del editorial es El justo agresor o el agresor justo. Muchas de las cosas que leemos hoy es cuál es, lo dice un realista puro y duro. Yo no creo demasiado en
en los tratados internacionales, en los criterios del derecho internacional público para meterse en los entresijos de los poderes reales, pero poco importa lo que yo piense, lo importante es lo que dijo Romero. Ahora, muchas de las discusiones que hoy existen respecto de Israel, ¿qué derecho tiene a intervenir en Gaza en la forma en que lo hizo? ¿O cuál es la razón por la cual Estados Unidos puede justificar su intervención unilateral o junto a los israelíes en Irán? Y tantas otras cosas reflejan esa preocupación que está clarísima, agresor justo. Y como buen historiador, extraordinario historiador de la Edad Media, el gran medievalista que tiene la Argentina, y yo diría unos grandes medievalistas del mundo hispanoamericano. No es fácil ser un medievalista de fuste en el contexto hispanoamericano. No digo que no sea posible, digo que eso y muchas otras cosas más. No podría dejar de decirles, para terminar, que además de todo lo que dijimos respecto del autor, es para mí el autor, su último libro, es uno de los grandes libros que han sido escritos sobre algo tan importante como la ciudad latinoamericana. La ciudad, Latinoamérica, sus ciudades y sus ideas. ¿Por qué es importante un libro escrito hace 70 años? Básicamente porque un libro tiene vigencia o no tiene vigencia en la medida en que nos diga algo. Yo tengo para mí, es mi definición, puede ser buena o mala, que lo que califica a los clásicos, o lo clásico, es que ha sido para ellos capaces, o lo clásico ha sido capaz de superar la ordalía del tiempo. Si pasados los años algo nos dicen editoriales escritos hace 70 años, el libro se puede leer con provecho. Mucho más si alguno de los temas tienen hoy, por lo que acabo de decir, una enorme vigencia. Muchas gracias. Bueno, como ven, nos hemos quedado con muy poco tiempo ya. No sé si hay alguna pregunta primaria que quieran hacerle al doctor Romero o al panel ahora. Si no, yo tengo una para hacerle seguramente, porque también es impresión de las editoriales que leímos. Y a mí me impresionó particularmente lo avanzado que es el análisis de estas editoriales en los temas del colonialismo, porque el colonialismo se hace realidad en el sistema internacional en estos años y posteriormente mucho más fuerte. Sin embargo, él lo analiza casi con la vigencia de algunos hechos, como en el caso del Congo, por ejemplo. Yo fui embajador allá, así que lo conozco mucho personalmente. Digo, con una anticipación política y una capacidad de análisis particular. No sé, Luis Alberto, si quieres comentar este tema. Sí, mi padre tenía un gran proyecto que era escribir una historia de la cultura occidental, arrancando desde el núcleo europeo medieval, pero extendiéndose y llegando hasta el presente. Yo diría que en 1954-55 su idea del presente era el mundo europeo céntrico y su crisis, ¿no? Y que en estos editoriales estaba fascinado, y eso lo veo por otros lados también, por el descubrimiento de lo que entonces se llamaba el tercer mundo, ¿no? Y la especificidad de cada uno de los casos y lo intrincado de cada una de las madejas políticas. Eso lo incorporó. Hay un curso que él dio en 1960 donde esto tiene un peso importante y dice, no se puede entender nada si usted no sabe qué es Karachi, quién es Lumumba y cosas mucho más específicas que ni yo recuerdo, ¿no? Y eso es lo que le completó su plan de que la historia del mundo occidental era también la historia de lo que pasó con el mundo que colonizó Occidente y que de repente se empezaba a adquirir singularidad, ¿no? Y bueno, de ahí llegó a que su último libro fuera sobre América Latina, como un buen ejemplo de esta expansión. Así que fue muy útil para él esto.
Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, aplaudimos al doctor Romero, al doctor Massot y al doctor Carlos Hebel y agradecemos todo. Muy buenas noches.